Continuamos aquí en esta edición central de Televisión Pública de Noticias y hablando, obviamente, como les decimos, la noticia del día que tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya hicimos el análisis desde lo político y desde lo económico, Raúl. Ahora, ¿cuáles son los puntos técnicos? Como se llamaría realmente claro, lo que vamos a ver ahora. Porque acá el punto está, ¿cómo se hace para compatibilizar esto que decía recién José Ignacio Mendiguren? Ahora le toca a la economía, jugar a la economía real. Salimos de la economía especulativa, todo lo que estuvimos viviendo, y estamos ante el desafío de una recuperación económica y hacerlo dentro de este marco que se establece con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hizo Martín Guzmán esta mañana es tratar de explicar desde el punto de vista de la política económica cómo se funcionaría el tema de las medidas económicas que van a buscar impulsar el crecimiento económico, una mejor redistribución y además atender las cuestiones sociales, como puede ser el tema de una pobreza que a Argentina le preocupa y mucho, y a la vez cumplir con ese sendero fiscal, como se le llama, que es el tema, bueno, ¿qué posibilidad tenés? ¿Hasta dónde te dejo gastar para que no haya un desequilibrio en las cuentas públicas tan grande? Hay una cosa que ahora lo vamos a escuchar al propio Guzmán que explica, dice, no vamos a bajar el gasto, vamos a aumentar moderadamente el gasto. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer para bajar entonces el déficit? Bueno, recaudando más. Esto es parte de lo que es la explicación y la base de que efectivamente este programa tenga ese sentido positivo, de lograr la recuperación económica sin dañarle la posibilidad del gobierno de poder actuar sobre la economía. ¿Lo compartimos, te parece? Lo escuchamos. ¿Cuál fue el acuerdo en cuanto al sendero fiscal? Primero, poder tener una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación. El Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo, con el gasto en términos reales creciendo de forma moderada. Es decir, se logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el Fondo Monetario Internacional sin que haya políticas de ajuste. Al mismo tiempo se plantea una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera. Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9%. Para poder apuntar a esta reducción gradual del déficit fiscal, también se trabajará en fortalecer la administración tributaria, buscando atacar los problemas de evasión que han existido en la Argentina, sobre todo en el segmento de mayor contribución, y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. Bueno, este último punto es importante, porque puede ser un señalamiento de una línea de profundización de los controles sobre el tema de evasión y operaciones de lavado de dinero. Está hablando de, como decíamos hoy en el noticiero del mediodía, no está hablando de la evasión del kiosquero o de la evasión del comercio que no te da factura. Estamos hablando de grandes operadores económicos. No está hablando de la clase media-baja, digamos. No, está hablando de la economía más concentrada, con lo cual, atención con esto, que puede haber medidas en ese sentido que no necesariamente son aumento de impuestos, sino controlar a aquellos que deben pagar el impuesto, aquellos con mayor capacidad contributiva. Es un dato también en un sentido progresivo que se podría derivar de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los tantos elementos que se busca mostrar como que es justamente la novedad de este acuerdo con el Fondo. No se deriva del acuerdo con el Fondo, es la política que va a hacer el gobierno dentro del compromiso que asume con el Fondo Monetario Internacional. Después está el tema del sendero fiscal. Digamos, ahí están los números de lo que se espera lograr. Por un lado, esto está referido a la emisión monetaria. Un aspecto que se dice, bueno, entonces ¿adquirimos otra vez una política monetarista? No. Esto es lo que ya estaba previsto en el presupuesto que se había enviado al Congreso y que la oposición
prácticamente anuló, vetó o no votó, digamos. No, claro, no votó a favor del votó. Es presupuesto decir, bajar el tema de la emisión monetaria, la forma de financiamiento que va a tener el gobierno, lo que ha generado este gobierno en los últimos 2 años y muy efectivamente, con mucho éxito, el tema de tener financiamiento por el mercado de capitales, pero en moneda nacional, no financiamiento en dólares. Entonces, con eso reemplaza el tema de la emisión. No es el Banco Central el que lo financia, sino son esta emisión de bonos, de títulos públicos de corto plazo, pero en pesos, que toma de los propios bancos el tema del financiamiento. Por ahora esto está saliendo bien, no emite dinero, lo que obviamente no está saliendo bien que esto vaya a resolver la inflación. Todavía hay que pelear bastante ese tema de la inflación. Y el otro tema que te comentaba, Gaby, el tema de el sendero fiscal, esta reducción que recién mencionaba también Guzmán en el tramo que compartimos, de 2,5% del PBI, siempre se mide como porcentaje del PBI, de déficit primario este año, 1,9 el siguiente, 23, 0,9 en el 24, para llegar en el año 2025 al 0%. ¿Qué significa esto? El desafío para el año 2022 es grandísimo, te digo. No es un escalón chiquito el que se pretende recorrer, porque 3,5 fue el año pasado, 2,5 este año, bueno, es un punto. Y yo te agrego medio punto más. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo esta contribución o este aporte de las grandes fortunas. Este año no va a estar. Como dice el nombre, es extraordinario. Es extraordinario. Fue medio punto del PBI lo que se aportó, con lo cual en realidad bajamos del 4, vamos a bajar al 2,5. Es un punto y medio. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, hablábamos hace un rato con Nico Fiorentino el tema de la incidencia y la importancia de los subsidios a los servicios públicos. ¿Va a haber una reducción de subsidios? Sí, va a haber. ¿Qué pretende el gobierno? Que esta reducción de subsidios sea por segmentación. Aquellos sectores de gran poder adquisitivo que tienen subsidiados los servicios, por ejemplo, de luz y gas, van a tener zonas residenciales reales. Exactamente. Acá hay un problema y Nico lo mencionaba también. Venimos con una historia larga con ese tema, con esa pretensión, y no llegamos nunca. ¿Por qué? Porque a veces es difícil determinar quién o identificar por dónde se va a segmentar. Bueno, este año se está trabajando para hacer un esfuerzo mayor y que esa segmentación realmente pueda hacerse efectiva y no afecte a aquellos sectores más necesitados. Obviamente, 40, 50, sí, claro, hasta un 60% de la población, te diría, no se le puede tocar el tema de los valores de esos servicios públicos sin restarle la posibilidad de poder acceder a esos servicios públicos. Por eso es tan importante. Después, para adelante, también hay un salto importante entre 2023 y 2024, que ahí es otro punto que hay que bajar del déficit, que eso, digamos, son medidas que después se irán viendo dónde se aplican, cómo se aplican, que esto no signifique en ningún caso una baja del gasto público. Será más que importante lo que suceda en el resto de este año, por supuesto, para ir viendo el futuro, más allá de la Exactamente, previsión. pero fíjate vos que siempre está la posibilidad de que el gobierno tenga una política activa con esto, claro, es decir, no, que el fondo me manda a hacer esto, no. El fondo le pone los términos, entonces tengo que resolver en el medio qué es lo que hago y qué es lo que soy capaz de hacer o tengo la decisión de hacerlo. Gracias, Rulo.